Y bueno, vamos a comenzar. Muy bien, el tema del día de hoy es hechos posteriores. Vamos a ver qué nos depara esta charla. Y la primera interrogante es: ¿en qué influyen los hechos posteriores? Sí, hemos visto hasta ahora algunos principios muy importantes que hay que tenerlos en cuenta. Y uno de ellos que no hemos visto y lo vamos a ver ahora, sí, es que la información tiene que ser oportuna, sí, oportuna para poder tomar decisiones. En el marco conceptual y en la sección 2 de la NIF para pymes nos pide que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio entre las cualidades de la información. Una especie de parábola de que el contador es una persona que va caminando en una cuerda floja. Y esa cuerda floja, ¿sí? es la información. Y el contador tiene una vara, ¿sí? Y esa vara, en un lado de la vara es el costo y en el otro lado de la vara es el beneficio, y tiene que caminar en esa cuerda floja que es la información, equilibrando entre el costo y el beneficio, ¿sí? Va caminando el contador hasta la mitad de esa cuerda floja, coge la vara y se la pone en la nuca y allí la deja. Y comienza a malabarear bolas, ¿sí? O bolas, y estas bolas son, por ejemplo, la oportunidad, la integridad, la relevancia, la materialidad, la oportunidad, ¿sí? La importancia relativa. Y esas son las cualidades de la información. Si aparte de esa información, que tiene que tener mucho cuidado con la información que maneja, tiene que tener el equilibrio entre el costo y el beneficio de esa información. Y adicional, tiene que mantener, ¿sí? Mantener ese mismo equilibrio con las cualidades de la información, y entre ellas es la oportunidad. A mí de nada me sirve que, como yo gerente, que usted me presente la información íntegra, ¿sí? Toda la información íntegra y toda la información relevante, pero me la presente en julio, en agosto, en diciembre del siguiente año. ¿De qué me sirve si no es oportuna? Entonces, por eso es importante que exista un equilibrio. Entre esas cualidades vamos a ver ahora la oportunidad, ¿sí? Haciendo la revisión de la NIC 10, que son hechos posteriores. Muy bien, entonces comenzamos diciendo en qué influye los hechos posteriores, y vamos a ver. Y aquí tenemos, primero les voy a presentar a mi asistente virtual que las incluí allí. Ella se llama Eulalia, ¿sí? Ella nos va a acompañar también en esta charla. ¿Qué vas a aprender acá? Vas a aprender a evaluar, ¿sí? ¿Qué hacer con los hechos posteriores significativos? Y ahí tenemos otro concepto importante que ya hemos visto anteriormente y que es una cualidad también de la información, ¿sí? ¿Qué sucede si tengo yo hechos posteriores al 31 de diciembre y no son significativos? Simplemente no pasa nada. Siempre tenemos que considerar, como en charlas anteriores les he dicho, la materialidad y la importancia significativa nos va a determinar si hacemos o no hacemos, ¿sí? Muy bien. Ese es para conocernos un poquito mejor mi perfil, ¿sí? Y yo les dejo una pregunta a ustedes, ¿sí? ¿El tiempo es una variable que hace cambiar la toma de decisiones? ¿Sí o no? ¿Sí? Recuerden que hemos venido diciendo que los estados financieros no son necesariamente exactos, ¿sí? Porque muchos de ellos se valoran con base a estimaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si esta información, la cual nosotros tenemos, cambia de acuerdo a la variable del tiempo? ¿Esto puede cambiar o no puede cambiar? Les dejo esa pregunta, ¿sí? Adicional, las NIF requieren que los estados financieros también sean presentados de forma oportuna. ¿Qué vamos a ver? 3 puntos: reconocimiento y medición, explicación gráfica y ejercicios. Reconocimiento y medición nos dice: los eventos después de la fecha del estado de situación financiera o después de la fecha del cierre de los estados financieros y antes de la autorización, divulgación o aprobación de la Junta General de Socios o Accionistas, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios Accionistas, que se supone que debe ser ordinaria, ¿sí? Hasta el mes de marzo. Tienen que ser identificados y luego clasificados como eventos de ajuste o eventos de no ajustes. Entonces, van a existir eventos después de la fecha del 31 de diciembre, donde hasta allí yo reconozco la información que llegó, ¿sí?
después de esa fecha hasta la fecha de aprobación por la Junta de Accionistas pueden suceder hechos ocurridos. Y eso se le llaman hechos ocurridos posterior a la fecha de reporte. Hay diferentes tipos de hechos, hay dos en específicos que hay que considerar. ¿Sí? Hay uno que amerita realizar ajustes y hay otro que amerita revelar información. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son. Primero, nos dicen que son aquellos que proporcionan evidencia de condiciones que existían a la fecha del balance general o a la fecha de los estados financieros. Entonces, son aquellos hechos que nos proporcionan evidencia de condiciones que existían a la fecha. Antes del 31 de diciembre ya existían, ya teníamos información de aquellos hechos. Estos son eventos que generan ajustes. ¿Sí? La condición es que existieron antes del 31 de diciembre. Yo sabía de su existencia antes del 31 de diciembre. Esos son hechos que generan ajustes. Vamos a ver otros hechos. Otros hechos tenemos aquellos que son indicadores de condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros, la fecha de reporte. Y estos no ameritan, ¿sí?, no tienen efectos en los estados financieros, en las cifras de los estados financieros. Y la condición es que no existían hasta el 31 de diciembre, sino que después existieron. ¿Sí? Entonces tenemos que identificar claramente primero esos hechos. Existen hechos y esos hechos van a proporcionar revelaciones o ajustes a los valores de los estados financieros, siempre y cuando sean materiales. Ahora yo les hago una pregunta para ver si están atentos y les digo, si no es material, ¿tienen que ser ajustados o revelados en los estados financieros? Muy bien, entonces la respuesta es, si no es material, si no es importante, ¿sí?, no se los revela ni se los ajusta, ¿sí? Tenemos que ver por el lado de las revelaciones si es relevante y si es por el lado del monto, del valor, si es significativo. Entonces yo en las charlas anteriores ya les he explicado y hasta les di un parámetro de un valor, ¿sí?, en el cual se pueden quizás guiar para poder determinar si es o no relevante o significativo. Muy bien, vamos a continuar. Hechos ocurridos después de la fecha del balance, o sea, 31 de diciembre del 2019, digamos en este caso. Estos hechos posteriores al 31 de diciembre van a tener dos consecuencias. Dos consecuencias siempre y cuando sean materiales, ¿sí? Una impliquen ajustes y otra no implican ajustes. Y aquí tengo una gráfica que nos va a ayudar a poder entender un poquito más esta norma. Va a ser muy sencillo poder con esta gráfica identificar cuáles son las fechas, porque existen algunas fechas y hay que ver cuáles son las que nos hace referencia a la norma. Y aquí un corte: para poder saber NIF o aprender NIF no se necesita tener un PhD. Coincidencia, algunas personas que enseñan NIF tienen PhD. Bueno, felicitaciones, pero no es necesario tener un posgrado, no es necesario, solo es necesario autoeducarse, ver la información, buscar quizás un mentor o un guía para poder tener un camino más fácil. Pero no es necesario tener una eminencia para poder saber NIF, ni es necesario creerse una eminencia por el hecho de saber NIF. Eso les dejo para que se motiven y sigan aprendiendo, porque es algo muy bonito y va abriendo a un mundo de análisis. ¿Sí? Yo trato de darles el análisis más que los asientos contables o la teoría. Bien, vamos a continuar. Ok, como pueden ver, aquí tenemos el 31 de diciembre del 2019, que sucedió hace poquito. Esta es la fecha de corte, esta es la fecha de presentación, y desde esta fecha hasta la autorización para la publicación de los estados financieros por los socios o accionistas, ese es el rango de fecha que hace mención la norma. Tenemos otras fechas, como por ejemplo, que también tenemos que incluirlas en las notas de los estados financieros, y es que cuando el gerente aprueba, para decir ya están, si apruebo, la gerencia aprueba esos balances, están bien y están hechos, pero la aprobación para la divulgación la tienen que hacer los dueños del negocio, los socios o accionistas. Entonces va a haber
una fecha de cierre, que es el 31 de diciembre, va a haber una fecha de tener un informe borrador, va a haber una fecha de tener la aprobación del gerente, va a haber otra fecha en la cual se le va a enviar a los socios para que revisen, y va a haber otra fecha de la junta de accionistas. En muchos casos hay discrepancias entre sus socios o accionistas y que no logran aprobar los balances y no están aprobados, y eso hay que revelar en las notas cuando se presenten a los organismos de control. Y también va a haber una fecha para presentar a los organismos de control, ya sea el SRI o la superintendencia de compañía. Entonces, en este rango de fecha, 31 de diciembre de 2019 hasta el 21 de marzo del 2020, que suponemos que es la junta de accionistas donde se van a aprobar, pueden suceder ciertos eventos. Primer punto, si este evento no es significativo, no es relevante, no pasa nada. Pero si este evento es significativo y relevante, hay que considerar qué tipo de evento es. ¿Es un evento que amerita un ajuste o un evento que amerita revelarlo en las notas de los estados financieros? Entonces, para hacerles más fácil el tema de lo que ya hemos visto, los eventos que ameritan ajustes son los cuales ya teníamos una historia, los cuales ya teníamos indicios de que sucedían antes del 31 de diciembre. Y los que no ameritan ajustes y hay que revelarlos son los que sucedieron en este rango de fecha, pero nosotros no sabíamos nada de ellos. Y aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, tenemos un incendio. Tenemos que en este momento las acciones o el precio del petróleo bajó. Tenemos el COVID, ¿sí? ¿Quién sabía qué gerente sabía que esto iba a pasar? Para poder en ese tiempo en específico poder esa información influir en sus estimaciones y en sus tomas de decisiones. Entonces, todos esos eventos que nosotros no teníamos conocimientos y pasaron en el transcurso de tiempo del 31 de diciembre de 2019 a la fecha de aprobación de los balances, y nosotros no teníamos conocimientos y son significativos, se revelan en los estados financieros. Pero los eventos que sí teníamos un registro de temas que pasaban, sí, ya iban pasando en años anteriores o solo en el 2019, y ocurren en este transcurso de tiempo entre que cerramos la contabilidad 31 de diciembre y son aprobados por los socios o accionistas. Entonces, en este periodo, ¿sí? Si sucede algo, tenemos que realizar un ajuste. Y para eso aquí tenemos brevemente dos ejemplos. Por ejemplo, la quiebra de un cliente, ¿sí? Tenemos la quiebra de un cliente. Esta quiebra del cliente quizás nosotros ya tenemos que evaluar qué pasó con ese cliente. Si ese cliente tenía la cartera sana hasta el 31 de diciembre, nosotros teníamos conocimiento de que ese cliente estaba mal, no teníamos conocimiento. Pero si nosotros revisamos la contabilidad y hemos provisionado una cartera de dudoso cobro de este cliente que se fue de quiebra, tal vez sí tenemos que hacer un ajuste. Vamos a ver, tenemos algunos ejemplos que los vamos a revisar. Muy bien. Primer ejercicio. Nos dice: la resolución de un litigio judicial, la resolución después del 31 de diciembre, que confirma que la entidad tiene una obligación presente al final del periodo, ¿sí? Entonces, tenemos un dato adicional, algo que pasó, ¿sí? Pasó algo, el juez falló en contra de nosotros y falló en este periodo de tiempo, desde el 31 de diciembre hasta la fecha de divulgación de los estados financieros, que es la aprobación de los socios y accionistas. Entonces, en ese transcurso de tiempo hubo un fallo en contra y el juez dice: ese juicio puede tener mayor probabilidad de que nosotros lo perdamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hasta allí? ¿Viene años anteriores, sí o no? Segunda pregunta, ¿es significativo o relevante, sí o no? ¿Sí? Entonces, si es significativo y viene de años anteriores, posiblemente exista un ajuste. Si es significativo y es de este 2020, entre el 1 de enero y la fecha de aprobación de los accionistas, desde ya decimos no hay un ajuste, hay la posibilidad de que se revele. Muy bien, entonces vamos a ver la respuesta. Tenemos lo siguiente: resultado de caso número 1. La resolución del litigio proporciona evidencia adicional a ser considerada para determinar la provisión que debería
reconocerse al final del periodo sobre el que se informa, ¿sí? De acuerdo a la NIC 37. Entonces nos dice que se tiene que provisionar, porque ya nos dicen en la información del ejercicio que ya es una deuda, ¿sí? Es una obligación presente. Y aquí nos aclara que la entidad no revelará simplemente un pasivo contingente, porque hasta el 31 de diciembre, y ustedes ya tenían conocimiento de que hay un juicio, tienen que revelar este pasivo contingente, porque es posible que algo suceda, ¿sí? Es posible que perdamos. Entonces ya se debe reconocer un pasivo contingente, pero por este hecho que sucedió entre el 1 de enero y la fecha de aprobación de los socios y accionistas, pasa a ser con esa información una provisión. Vamos a ver el siguiente ejercicio y nos dice: la situación de quiebra de un cliente ocurrida después del 31 de diciembre del 2019 generalmente confirma que al final del periodo existía una provisión de cuentas incobrables sobre esta cuenta por cobrar. Entonces, como les decía antes, hay un cliente que entre el 1 de enero y la fecha de aprobación de los accionistas se fue a la quiebra, ¿sí? Se comunicó en periódicos o conocimos de buena fuente que está en quiebra esa compañía, y ya habíamos registrado una provisión por esa cartera. Primera pregunta: ¿es un hecho que sucedió antes del 31 de diciembre? ¿Sí o no? Si es sí, hay que ajustar, y si es no, que sucedió en el periodo 1 de enero hasta la fecha de aprobación de los accionistas, hay que revelar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hay que ajustar, hay que revelar, partiendo de la premisa que es un valor significativo. Vamos a ver qué nos dice nuestra asistente. Caso número 2 dice: por tanto, la entidad necesita ajustar el importe en libros de dicha cuenta, ¿sí? Este es un caso que la misma norma trae, un ejercicio que la misma norma trae, y nos dice que si al 31 de diciembre, ¿sí? Si posterior del 31 de diciembre, 1 de enero hasta la fecha de autorización por los socios accionistas, nos enteramos de que existe un cliente que se fue a la quiebra y nosotros tenemos registrada ya una provisión, así sea pequeña, de que posiblemente ese cliente no nos pague. Entonces, ¿qué sucede si en ese transcurso de tiempo nos enteramos, ¿sí? Nos enteramos. Este transcurso de tiempo es como que le dan un tiempito más a que la administración, ¿sí? Representada por el contador y la gerencia, evalúen sus estimaciones, evalúen con mayor información sus estimaciones. Estos hechos posteriores al cierre del ejercicio cambian las estimaciones, juicio profesional, pensar, presupuestos de la administración, sí o no. Entonces nos ayuda a que antes de que el socio o accionista apruebe para que los usuarios de los estados financieros tomen esa información y puedan tomar sus decisiones, ¿sí? Entonces nos da ese tiempo para que nosotros podamos analizar estos hechos, ¿sí? Y como les digo, en este caso, como viene de años anteriores, ¿sí? Y es un hecho significativo y está en ese periodo de tiempo, tenemos que ajustar, ¿sí? Teníamos que nuevamente meternos a la contabilidad y dar de baja toda la cartera que tenemos con ese cliente que se fue a la quiebra. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿por qué damos de baja? Sí, esa es una buena interrogante. ¿Por qué? Es porque esa cuenta por cobrar, que es un activo, no cumple con la condición de ser un activo, porque para ser un activo tengo que esperar beneficios económicos futuros, y yo de esa cartera ya no voy a tener beneficios económicos futuros si ya la empresa se fue a la quiebra. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Caso número 3, ¿sí? Nos dice: la gerencia tiene establecido incentivos con base a los resultados de las operaciones del ejercicio 2019. Por ejemplo, un bono extra para todo su personal, ¿sí? Se le va a regalar $500 a todos sus 1000 empleados. La determinación de que si existen los incentivos se la realiza después del 31 de diciembre, ¿sí? Porque después del 31 de diciembre yo ya sé los resultados, sé si llegamos a un presupuesto de venta o a un valor en específico de levitas, de levit, ¿sí? De acuerdo a su rendimiento. Entonces ahí yo evalúo si hemos cumplido las condiciones para ganarnos ese incentivo. Entonces,
con base a lo que hemos visto, este hecho posterior al cierre del ejercicio, hecho posterior al 31 de diciembre y antes de la aprobación y divulgación por los socios accionistas, es un hecho que amerita ajuste o amerita revelación. Nos dice: la entidad tiene una obligación implícita, ¿sí? Entonces, o de carácter legal, si bien sea que es una costumbre, no está escrita, pero es una costumbre y que esa costumbre se cumple todos los años, de que ciertos empleados o todos los empleados tienen un bono de acuerdo a su rendimiento, entonces ya hay una obligación implícita o una obligación de carácter legal que ya está escrita, es explícita, de que cierto personal, que pueden ser por ejemplo los vendedores o gerente comercial o gerente general, van a ganar cierto valor, ¿sí? Si es que cumplen, si es que llegan a ciertos parámetros de presupuestos, entonces allí allí corresponde a un evento, ¿sí?, de hechos posteriores después del cierre del ejercicio que amerita un ajuste, porque hasta el 31 de diciembre no hemos registrado esas comisiones porque todavía no sabíamos cuánto iban a ganar o ese incentivo, no sabíamos, pero de posterior ya supimos y es un evento, es un hecho que corresponde a ajuste. Entonces tenemos que ir y ajustar ese gasto, comisiones, bonos, incentivos contra la obligación que ya tenemos, ¿sí? Entonces eso aquí nos hace referencia, lo podemos ver en NIF para PYME, en la sección 28, ¿sí? NIF completa en la NIF 9. Entonces esa sería la respuesta, y justo este ejercicio también lo extraje de la NIF para PYME, por si acaso quieran saber. Bueno, esta norma de aquí no es muy extensa, no es muy amplia, ¿sí? Son dos conceptos que nos dan y tenemos que entenderlos y dominarlos, ¿sí? Y de allí pueden venir muchos casos que tienen que utilizar su juicio profesional y de acuerdo a lo que nos dice la norma, que nos dice, repito, ¿sí?, si existen hechos posteriores al 31 de diciembre y esos hechos están antes de la aprobación de los socios accionistas, en ese periodo de tiempo, si nosotros tenemos más información, conocimiento de hechos, y estos hechos, por ejemplo, de que estos hechos vienen arrastrados del periodo anterior, ¿sí?, antes del 31 de diciembre del 2019, podrían provocar ajustes, siempre y cuando sean materiales. Si estos hechos se produjeron con información que no sabíamos antes del 31 de diciembre, corresponden a revelaciones, ¿sí? Entonces pueden ir haciendo sus preguntas, quizás con estas preguntas para algunas personas que no les quedó claro, pueden ir despejando ciertas dudas. Lo mismo sucedió en abril cuando sucedió el terremoto, pasó en abril y quizás todavía muchos estados financieros todavía no eran aprobados por los socios y accionistas. Entonces, ¿qué sucedió? Es el mismo tema, es algo que si todavía no estaban aprobados para la divulgación tienen que revelar cuál es el efecto que ha tenido hasta la fecha y va a tener por este hecho ocurrido posterior al cierre. Para las empresas que en febrero ya hicieron todo, cerraron los estados financieros, hicieron junta de accionistas, fueron muy proactivos, felicitaciones. Ellos no tienen que presentar en sus notas nada porque todavía ni sabían, todavía no había esa información para poder incluir en sus estimaciones y poder decir que algo iba a pasar. Entonces, por ejemplo, nosotros como auditores tenemos que revisar las dos cosas. Una, de que no estén revelando lo que deben revelar, ¿sí?, de acuerdo a la NIC 2. Y número 2, de que estén revelando cosas que no son, de que quizás estén aprovechando esta situación quizás para dar de baja activos, para incrementar pasivos, para hacer algunas otras cosas, considerando un juicio que en realidad no lo deberían haber tenido al cierre del ejercicio porque todavía no sucedía nada. Muy bien. Le agradecemos muchísimo por ayudarnos compartiendo esta información, ¿sí?, para que mañana no seamos 200, sino seamos mucho más. Y con eso es todo. Muchísimas gracias por su presencia. Hasta el día de mañana.